Aquí está su disco. Sí, buenos días. ¿Para solicitar un tema? Dígame cuál. Mentira por Valeria Lynch. ¿Para quién es? Para Amalia en el horario de la mañana de Sayago. Con gusto. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. ¿Sería usted tan amable de complacerme con el tema Amor Eterno por Juan Gabriel? ¿Para quién es? Para escuchar a Ofelia. Con mucho gusto, Ofelia. Muchas gracias. Aquí está su disco. Para solicitar la comparsita por Alén de Brey para Luis. Con mucho gusto, Luis. Muy amable, Roberto. Muchas gracias. Aquí está su disco. Señor Méndez, ¿me podría pasar Amigos para Siempre? ¿Para quién es? Para Pedro. ¿Y si me podría pasar el domingo de mañana? Con mucho gusto, Pedro. Le agradezco. Muy amable. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. ¿Me podía pasar para el domingo de mañana, Milas y Abril? Sí, ¿para quién es? Julio César. Con gusto, Julio César. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. ¿Usted sería tan amable de pasarme por los Viscontis El jardín de mi madre? ¿Para quién es? Para Ana María de las Piedras. Con gusto. Muchas gracias. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. Si fuera posible, quisiera escuchar Siempre te amaré. ¿Cuál es tu nombre? René de Villa Española. Con gusto te complacemos. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. ¿No me pasás un tema por los del Río para Carmen de Carrasco, que es el cumpleaños de ella, de parte de María? Con mucho gusto y muchas felicidades. Aquí está su disco. Buen día, señor Méndez. Buen día. ¿Presentar un tema? Dígame cuál. ¿A don José? Sí, ¿para quién es? ¿Para Pedro? Con gusto, Pedro. Gracias. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. Quisiera que me complacieran con una canción para una mentira. ¿Cuál es tu nombre? Teresita. Te complacemos con mucho gusto. Buen día, Roberto. Buen día. ¿Me podés pasar canción para una mentira? Sí, ¿para quién es? Para Sergio Batista de Rosario Colonia, de parte de Zuli. Con mucho gusto los complacemos. Aquí está su disco. Para pedir un disco para el sábado en la mañana. ¿Qué deseas escuchar? El tema de Natalia Oreiro. ¿Cuál es tu nombre? Mabel de Juanico. Con gusto, Mabel. Muchas gracias. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. Un tema, por favor. Sí, dime. En el área de la mañana, Baila Morena por Julio Iglesias. ¿Para quién es? Para Mari. Con gusto, Mari. Gracias. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. Para el sábado, ¿me podrías pasar Estefaní? ¿Cuál es tu nombre? René. Con gusto. Gracias, muy amable. Aquí está su disco. Buenos días, señor. Buen día. ¿Sería tan amable de pasarme cómo olvidarte para Ada de Atlántida para escucharlo? Con mucho gusto, Ada. Muchas gracias, es muy amable. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. Para hacerte una solicitud por la mañana por Castillo, ¿siga el baile? ¿Cuál es tu nombre? Raquel. Con gusto, Raquel. Muchas gracias, muy amable. Aquí está su disco. Día, Roberto. Buen día. Para pedirte el mar y el cielo por el Puma. ¿Para quién es? Para Gladys de Ciudad del Plata. Con gusto. Muchas gracias. Aquí está su disco. Buen día. Buen día. Para pedirte tan enamorados por Montaner. ¿Para quién es? Para Lía. Con gusto, Lía. Gracias. Aquí está su disco. Buenos días, señor Roberto. Buen día. ¿No me podría pasar un tema? Sí, dime. Fotografías desordenadas ¿Para quién es? para Margarita de Maldonado. Con gusto, Margarita. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Me puede pasar para el sábado de mañana el tema de la salidita que lo cumpla feliz? ¿Para quién es? José Quisida se dedica a su nieta Martina en su cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas gracias, Roberto. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. Quisiera escuchar por Ricky Martin, Fiebre, si puede ser en el horario de la mañana. ¿Para quién es? Para Raquel. Con gusto, Raquel. Gracias. Aquí está su disco. Sí, buenos días. Buen día. Te quisiera pedir por Pablo Alborán, recuérdame. ¿Para quién es? Para Gladys de Florida. Con mucho gusto, Gladys. Aquí está su disco. Hola, sí, para solicitar un tema en el horario de la mañana. Sí, dime cuál. El guardaespaldas por Whitney Houston. ¿Para quién es? Se lo quiero dedicar a mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Raquel. ¿Y tú cómo te llamas? Ana Paula. Las complacemos con mucho gusto. Aquí está su disco. ¿No me podrías pasar Unidos por Amor? ¿Para quién es? Para Raquel. Con gusto, Raquel. Aquí está su disco. Buen día, Méndez. Buen día. ¿Podrías pasarme Días de Lluvia? Sí, ¿para quién es? Y para María del Carmen. Con gusto, María del Carmen.
Aquí está su disco. Hola, buen día. Buen día. Roberto, quiero pedirte Canción de Otoño por Perales. ¿Cuál es tu nombre? Lía. Con gusto, Lía. Aquí está su disco. Por Copla Alta quisiera escuchar La Entradora. ¿Cuál es tu nombre? Élida. Encantado de complacerte. Aquí está su disco. Buenos días, ¿para soltar un disco? Sí, dime cuál. La bicicleta. ¿Para quién es? De Susana para Luis. Encantado de complacerlos. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. ¿Me pasas el ladrón? Sí, ¿para quién es? Para Nani. Con gusto, Nani. Aquí está su disco. Buen día. Buen día. ¿Sería tan amable de una canción Reloj Cucú? ¿Para quién es? Para Estela. Con gusto, Estela. Gracias. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Serías tan amable, me pasás por Jorge Rojas y Américo Me Quema? ¿Para quién es? Para Norma Carrasco, gracias. Con gusto, Norma. Aquí está su disco. Buenos días, señor. Buen día. ¿Sería tan amable pasarme para hoy 24, Corazón de Luto? ¿Para quién es? Para Ana, que está cumpliendo años, de la ciudad de La Paz. ¿Quién la saluda? Una amiga. Que Ana pase un muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, señor. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. Quisiera solicitarte un tema para el viernes 24 en la mañana. Dime cuál. Para siempre, Gladys se lo quiere dedicar con amor para Eder. Con gusto los complacemos. Muchas gracias, Roberto. Aquí está su disco. Hola, buen día. Buen día. Para hoy sábado de mañana me pasa un tema. Dime cuál. La Incondicional por Luis Miguel. ¿Para quién es? Brenda. Con todo gusto, Brenda. Gracias. Aquí está su disco. ¿Podría pasar, llegaste por Roberto Carlos? Sí, ¿para quién? Para Jenny, para el fin de semana. Con gusto, Jenny. Muchas gracias. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. ¿Quisiera solicitar un tema? Sí, dime. Yuyo Verde. ¿Para quién es? Para Gladys de Nueva Helvecia. Con gusto te complacemos. Un beso. Aquí está su disco. Buenos días, señor Mente. Buen día. Quisiera solicitarle, el Tata está viejo. Sí, ¿para quién es? Para Walter. Con mucho gusto, Walter. Muchas gracias. Aquí está su disco. Sí, muy buenos días. Buen día. Era para pedir un tema para mi esposo Antonio Martínez Morda, de acá de la 56 de La Paz. Amor de hombre. ¿Tú cómo te llamas? La esposa, Raquel. Con gusto, Raquel. Aquí está su disco. Bueno, quisiera escuchar el disco de Ignacio Copani. Yo soy de acá enfrente. Lo pide Carmen de Malvin. Con mucho gusto te complacemos, Carmen. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. Quisiera dedicar un disco, por favor. Sí, ¿para quién es? Para mi nieto Jorge Adrián. Aguante campeón, de parte del abuelo Walter. Con mucho gusto, abuelo. Muchas gracias, Roberto. Buenos días, para solicitar un disco para hoy sábado, que es el cumpleaños de mi nieto Ezequiel de Arma, de parte de su abuela Raquel de los Cerrillos, de por Pimpinela, aguante campeón. Muchas felicidades, abuela. Bueno, muchísimas gracias. Aquí está su disco. Sí, Roberto, para solicitar la comparsita por Alain de Brey para Luis. Con mucho gusto, Luis. Muy amable, Roberto. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. ¿Me pasas un tema en el horario de la mañana? Sí, dime. Para el sábado, Garúa por Goyeneche. ¿Para quién es? Para María Julia. Con gusto, María Julia. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. ¿Me complacerías con un disco? Sí, dime cuál. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Para quién es? Para Rosita. Con mucho gusto, Rosita. Muchas gracias. Aquí está su disco. ¿Podrás pasar para el sábado de mañana Vuela una lágrima? Sí, ¿para quién es? Para René de Villa Española. Con mucho gusto, René. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. Quisiera escuchar por Shakira y Nicky Jam, Perro Fiel, si fuera posible en el horario de la mañana. ¿Puede ser el sábado? ¿Cuál es tu nombre? Raquel. Te complacemos con mucho gusto, Raquel. Gracias. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. Si fueras tan amable para el sábado de mañana, puede ser Entre mi vida y la tuya por Fonseca. ¿Para quién es? Para Norma Carrasco. Con mucho gusto, Norma. Aquí está su disco. ¿Para solicitarte un tema para el miércoles de mañana? Sí, dime. Despacito por Lucas Hugo. ¿Para quién es? Para María. Con mucho gusto, María. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. A ver si es posible para el miércoles de mañana, La Viquina. ¿Cuál es su nombre? Nelly. Con gusto.
Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Es amable para pasarme en el horario de la mañana? Cierra los ojos por los iracundos. ¿Para quién es? Para Lali. Con mucho gusto, Lali. Aquí está su disco. Buenos días. Para solicitar un tema. Sí, dime cuál. La vida de Magdalena por Estramín. ¿Para quién es? Para Olga, en horario de la mañana, si fuera posible. Con mucho gusto, Olga. Gracias. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. Deseo escuchar por Luciano Pereira, Desde que tú te has ido. ¿Cuál es tu nombre? Elena. Con mucho gusto, Elena. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. Si fueras tan amable, me gustaría escuchar Báilame. ¿Para quién es? Es para Sorcet. Te complacemos con mucho gusto. Aquí está su disco. Buen día. Buen día. ¿No me podía pasar por Jorge Falcón? Sí, ¿para quién es? Para Teresa. Con gusto, Teresa. Aquí está su disco. Buen día. Buen día. ¿Posible a la hora de brindar? ¿Para quién es? Para Estela. Con mucho gusto, Estela. Aquí está su disco. Y buen día, Roberto. Buen día. Si fueras tan amable, ¿me podrías complacer con un tema? ¿Qué deseas escuchar? Por Diango, Alma, Corazón y Vida. ¿Para quién es? Es para escucharlo Mirta del Sauce. Con mucho gusto, Mirta. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. Quisiera pedirte Nunca muere un gran amor por Luciano Pereira. ¿Para quién es? Para Gladys de Florida. Con mucho gusto, Gladys. Aquí está su disco. Y buen día, Roberto. Buen día. El rescoldito para Susana de San Bautista. Con mucho gusto, Susana. Aquí está su disco. Muy buenos días. Buen día. Para solicitar un tema de los hermanos Cuestas. ¿Para quién es? Para Ivone de Goes. Con mucho gusto, Ivone. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. Para pedirte un tema. Sí, dime. Perdón por María Marta. ¿Para quién es? Para Gladys de Ciudad del Plata. Con mucho gusto, Gladys. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Para dedicarme un disco, si fuera posible. Dime cuál. Jamás, de Camilo Sexto. ¿Para quién es? Para César Luz de Casarino, de parte de Carmen de las Acacias. Los complacemos con mucho gusto. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Me haces el bien de pasarme para el día de hoy? ¿Somos el mundo? ¿Para quién es? Para Margarita. Con gusto, Margarita. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. Te pido un disco. Dime cuál. Palomita Blanca. ¿Para quién es? Para María Rosa. Con gusto, María Rosa. Aquí está su disco. Buenos días, señor. Buen día. ¿Es tan amable de pasarme un disco? ¿Qué deseas escuchar? Jamás. ¿Para quién es? De Blanca para Juan de Canelones. Los complacemos con mucho gusto. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. Quisiera escuchar Lady. ¿Para quién es? Para Raquel. Con gusto, Raquel. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. ¿Necesitar un tema? ¿Me haces el favor? Sí, ¿qué deseas escuchar? Los enganchados de tormenta. ¿Para quién es? Para Bea de las Piedras. Con mucho gusto, vea. Aquí está su disco. Se parece a mi mamá para Gladys y mi hermana Susana de San Bautista. Los complacemos con mucho gusto. Aquí está su disco. Sí, buenos días. Buen día. Quería pedir Todo Vuelve. Sí, ¿para quién es? Y para Valentina. Con mucho gusto, Valentina. Aquí está su disco. Buenos días, para pedir un disco para Tita, mi hermana. ¿Qué canción le dedicas? Hermano, por Pimpinela le dedica a Mari. Con mucho gusto las complacemos. Aquí está su disco. Buenos días, para solicitar un tema. Sí, dime. De Pablo Estravín, Los Abuelos. ¿Para quién es? Para Eduardo López y Mireya, que acaban de ser abuelos ahí en Montevideo. ¿Quién lo saluda? Mabel. Muchas felicidades. Aquí está su disco. Buenos días, señor Roberto Mente. ¿Me podría complacer con un tema para el sábado de mañana? Sí, ¿qué deseas escuchar? Corazón Payaso. ¿Para quién es? Para Raquel de la Ciudad Vieja. Con gusto, Raquel. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. ¿Para solicitarte un tema? Sí, dime cuál. Nicola Divari y Zíngara. ¿Quién lo solicita? Reli, de acá de Maldonado. Con mucho gusto, Reli. Aquí está su disco. Hola, Roberto. Hola, buen día. ¿Para dedicar un disco? Sí, dime cuál. Para mi hijo Walter y mi nuera Carmen y mi nietito Santiago Caballero de Maldonado, Los Horneros. ¿Cuál es tu nombre? René de Piriápolis. Gracias, Roberto. Con mucho gusto, René. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. Necesitaría escuchar Los Ojos de Bette Davis por King Carles. ¿Quién lo solicita? Silvio Santana. Con gusto, Silvio. Aquí está su disco. Buenos días, señor. Buen día. ¿Me hace el favor? ¿Me puede pasar Ay, amores por Shakira? Sí, ¿para quién es? Para la abuela por... Con mucho gusto, abuela.
Aquí está su disco. Sí, buenos días. Buen día. ¿Un tema? Sí, dime cuál. Paisaje sureño. ¿Para quién es? Para Pedro de Lezica. Con gusto, Pedro. Aquí está su disco. Buenos días, señor Méndez. Buen día. ¿Me podrías pasar y apago la luz? Sí, ¿para quién es? Para Mari. Con gusto, Mari. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. ¿Para solicitar un tema? Sí, dime cuál. Cuando vayas a besar. ¿Para quién es? Para Delia. Con gusto, Delia. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. ¿Para pedirte un disco? Sí, dime. Déjame intentar. ¿Para quién es? Para Blanca, dedicado a Miguel. Con gusto los complacemos. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. ¿Me podés pasar Soledad? ¿Quién lo solicita? René. Con gusto te complacemos. Aquí está su disco. Buenos días, señor. ¿Para solicitar un tema? Sí, ¿qué deseas escuchar? Caballero. ¿Para quién es? Para Judith. Con gusto, Judith. Aquí está su disco. Sí, para solicitar un tema. Sí, dime cuál. Por Jorge Roja, No saber de ti. ¿Para quién es? Para Betty. Con mucho gusto, Betty. Aquí está su disco. Buenos días, señor Méndez. Buen día. Para solicitarle un tema. Sí, ¿qué deseas escuchar? ¿El ladrón? ¿Para quién es? Para María Palmeón, ¿no? Con gusto, María. Aquí está su disco. Buen día, Méndez. Buen día. ¿Podría pasarme cariñito? Sí, ¿quién lo solicita? María del Carmen. Con gusto. Aquí está su disco. Por Estela Raval resistiré si fuera tan amable. ¿Para quién es? Para Blanca. Con gusto, Blanca. Aquí está su disco. Buenos días. ¿Para pedir un disco? Sí, dime cuál. No te pongas triste. ¿Para quién es? Para Rosa. Con gusto, Rosa. Aquí está su disco. Hola, buen día, Roberto. Buen día. Para pedirte por Iglesias, agua dulce, agua salada. ¿Quién lo solicita? Gladys de Ciudad del Plata. Con mucho gusto, Gladys. Muchas gracias. Aquí está su disco. Hola, Roberto. Hola, buen día. ¿Para dedicar un disco? Sí, dime cuál. Para mi hijo Walter y mi nuera Carmen y mi nietito Santiago Caballero de Maldonado, Los Horneros. ¿Cuál es tu nombre? René de Piriápolis. Gracias, Roberto. Con mucho gusto, René. Aquí está su disco. ¿Me pasás un disco? Sí, con mucho gusto. Dime cuál. El Milagrito por Marco Antonio Solís. ¿Cuál es tu nombre? Gladys. Encantado de complacerte. Aquí está su disco. Buen día, Roberto, para solicitar un disco. Sí, dime cuál. Los enganchados de los chalchaleros. ¿Para quién es? Para Isabel. Con gusto, Isabel. Aquí está su disco. Buenos días, señor Roberto. Me complacería con el tema del Puma. Se busca para Miriam. Muchísimas gracias. Con gusto, Miriam. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Podrías pasarme algún tema de los Panchos? ¿Para quién es? Para Elsa. Con gusto, Elsa. Aquí está su disco. Buenos días, Méndez. Buen día. Para solicitar un tema. Sí, dime. Por Roberto Carlos Cama y Mesa. ¿Para quién es? Para dedicarlo para mi señora. ¿Cómo se llama tu señora? Carmen. ¿Y cuál es tu nombre? Gerardo. Con gusto los complacemos. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. ¿Para solicitar un tema? Sí, dime. Estoy enamorado por Donato y Stephanie. ¿Para quién es? Para Delia. Con mucho gusto, Delia. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. ¿Para solicitar un tema? Sí, dime. ¿Cómo puedes vivir sin mí? ¿Para quién es? Para Judith. Con gusto, Judith. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Para pedirte un tema? Sí, dime. Corazón Payaso por Aldo Monjes. ¿Para quién es? Para Rosa. Con gusto, Rosa. Buen día, señor Méndez. Buen día. Quisiera escuchar Corazón Payaso. Sí, ¿para quién es? Maribel. Con gusto, Maribel. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. ¿Para pedirte un disco? Sí, dime. Milagro de amor. ¿Para quién es? Para Blanca. Con gusto, Blanca. Aquí está su disco. Para solicitar un tema cuando canta el gallo azul. Sí. Con la Ruaná Carrero y el Lucas Hugo. ¿Para quién es? Para Ricardo. Con gusto lo complacemos. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. ¿Para solicitar un tema? Sí, usted dirá. Un tema por Rodrigo para mi hija Estela de parte de su mamá Delia. Con gusto las complacemos. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. Para solicitarte un tema. Sí, dime cuál. Palabras para Julia. ¿Para quién es? Para Graciela. Con gusto te complacemos. Aquí está su disco. Buen día, Robert. Buen día. ¿Serías tan amable La Viquina por Luis Miguel? ¿Cuál es tu nombre? Maris. Te complacemos con mucho gusto. Aquí está su disco. ¿Podrías complacerme con un disco? ¿Qué deseas escuchar? Toco Madera por Rafael. ¿Para quién es? Para Susana. Con gusto, Susana. Aquí está su disco. Sí, buen día, Roberto. Buen día. ¿Me podés pasar In a la Alegría? ¿Para quién es? Es para Rosa. Con gusto, Rosa. Aquí está su disco. Buenos días. ¿Te pasar un disco? Sí, dígame cuál. Por Plácido Domingo.
¿Para quién es? Se lo dedico a mi hijo Antonio y su mamá Lucita. Con mucho gusto, Lucita. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. Quisiera escuchar el tema por Luciano Pereira. ¿Cuál es tu nombre? María Julia de Maldonado. Te complacemos con mucho gusto, María Julia. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. Para pedir un disco, por favor. Sí, dime cuál. Fragilidad por Sting. ¿Para quién es? Para Laura de Punta Gorda. Con mucho gusto, Laura. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Para solicitarte un tema? Sí, adelante. ¿El gateado viejo? ¿Para quién es? Para Mabel de Lagomar. Con mucho gusto te complacemos. Aquí está su disco. Buenos días, ¿me pasás un disco? Sí, dígame cuál. Quisiera escuchar alguno por Pablo Milanés. ¿Quién lo solicita? Ana María. Con gusto la complacemos. Aquí está su disco. Buen día, para solicitar un tema de los Shakers para Luis. Con mucho gusto, Luis. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. Para solicitarte un tema. Sí, dime cuál. Por Luciano Pereira, ¿me mentiste? ¿Para quién es? Para Graciela. Con mucho gusto, Graciela. Aquí está su disco. Para solicitar un disco. Sí, señor, adelante. Por Cacho Castaña, que fue la humedad. ¿Para quién es? Para Omar Batista, 25 de agosto. Encantado de complacerlo. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. ¿Me complacerías con el tema Me vuelvo loco? ¿Para quién es? Yolanda. Con mucho gusto, Yolanda. Aquí está su disco. Buen día, Roberto, para solicitar un tema. Sí, dime cuál. Por el viento a tu favor, por Camilo VI. ¿Para quién es? Para Relly de Maldonado. Con gusto, Relly. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Desearía escuchar Solo tú, solo yo? ¿Para quién es? Para Silvio Santana. Con mucho gusto, Silvio. Aquí está su disco. Roberto, buenos días. Buen día. Me complacería con Carlos Malo en la polka El Enojado. ¿Para quién es? Para Marina. Con mucho gusto, Marina. Aquí está su disco. Sí, para pedir un disco. Sí, dime cuál. De Roberto Carlos, 1.000.000 de amigos. ¿Para quién es? Beatriz de Posito. Con gusto la complacemos. Aquí está su disco. Buen día, señor Roberto. Para pedir un tema, si fuera tan amable. Sí, dígame cuál. ¿A quién le importa? ¿Para quién es? Para escuchar Nensa. Con gusto la complacemos. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. ¿Podría escuchar 5 minutos? ¿Quién lo solicita? René de Villa Española. Te complacemos con mucho gusto. Aquí está su disco. Buenos días, señor Méndez. Buen día. ¿Para solicitarle un tema? Sí, adelante. Por Shakira, me gusta. ¿Para quién es? Para María en Palme Olmo. Con mucho gusto, María. Aquí está su disco. Buen día, señor Méndez. Buen día. Quisiera escuchar Torero por Julio Iglesias. ¿Para quién es? Maribel. Con gusto, María. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Me podría complacer con un disco? Dime cuál. Tú, solo tú. ¿Para quién es? Para Ariel y Raquel. Con mucho gusto los complacemos. Aquí está su disco. Sí, ¿podría pasarme de Andrea Bocelli? ¿Para quién es? Para Juan. Con gusto, Juan. Aquí está su disco. Para solicitar un tema, por favor. Sí, dígame cuál. Por el Canario Luna, aquí lo que el tiempo me enseñó. ¿Quién lo solicita? Domingo de Colón. Con mucho gusto, Domingo. Aquí está su disco. Hola, buen día, Roberto. Buen día. Para pedirte por Leo Dan, libre, solterito y sin nadie. ¿Para quién es? Para Gladys de Ciudad del Plata. Con gusto, Gladys. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días. ¿Me pasarías un tema? Sí, dime cuál. Cuando tenía 15 años. ¿Quién lo solicita? Irma. Con mucho gusto, Irma. Aquí está su disco. Roberto, buenos días. Buen día. ¿Me complaces con Rafael? Somos. ¿Para quién es? Lucy. Con gusto, Lucy. Aquí está su disco. Roberto, si me podrías pasar por los 3 tenores. ¿Quién lo solicita? Carmen de Malvin. Con gusto, Carmen. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Si es tan amable de pasarme Amor de Hombre por Mocedades? ¿Para quién es? Para María de Piedras Blancas. Con mucho gusto, María. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. ¿Para pedirte un tema por Luis Miguel? Sí, ¿para quién es? Para Marta de Santa Lucía. Con gusto, Marta. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Me podría pasar 25 rosas? Sí, ¿para quién es? Para Rosa. Con gusto, Rosa. Aquí está su disco. Buenos días, Roberto. Buen día. ¿Me podría complacer con un disco? Sí, dime. A mi manera, por Alejandro Fernández. ¿Para quién es? Ariel y Raquel. Con gusto. Aquí está su disco. Buen día, señor Méndez. Buen día. Quisiera escuchar un tema por Daniel Guerra. Sí, ¿para quién es? Maribel. Con gusto, Maribel.
Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. Para pedirte el tema Mr. Carisma. ¿Para quién es? Graciela, Roberto. Con gusto, Graciela. Aquí está su disco. Buen día, Roberto. Buen día. ¿No haría el favor de pasarme adelante? ¿Para quién es? Para Susana en Palmiolmo. Con gusto, Susana. Aquí está su disco. Hola, Roberto, buen día. Buen día. ¿Me podrías pasar por Los Enganchados de Tormenta? ¿Quién lo solicita? Gloria. Con gusto, Gloria. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. Desearía escuchar El gato está triste y azul por Roberto Carlos para Sonia de Buceo. Con gusto, Sonia. Aquí está su disco. Buenos días. Buen día. Quisiera pedirte Pájaro Cantor. ¿Para quién es? Estela de Sayago. Con gusto, Estela.